Bueno, muy buenos días. Vamos a dar inicio a esta conferencia eh, muy, pero muy, como dijéramos, como muy novedosa, ¿no? Porque en realidad la guerra entre México y Estados Unidos, que más bien invasión, ¿verdad? Como invasión norteamericana. eh, bueno, lo va a aclarar a través de los calendarios y uno dice, bueno, ¿cuáles calendarios, verdad? Este, a lo mejor algunos de ustedes recuerdan lo que es el calendario Galván, seguramente, y lo siguen comprando. Bueno, porque ya los jóvenes ya no saben lo que es eso, pero nuestra colección del Centro de Estudios sigue siendo, la seguimos, porque este calendario Galván yo estoy seguro que muy pronto va a desaparecer, ¿verdad? Ah, bueno, no, porque la doctora dice que no, que eso va a seguir, pero claro, es su tema y los investigadores nos casamos con nuestro tema y lo defendemos, ¿verdad? Bueno, nada más entre paréntesis, solamente trae 20 ejemplares, que es una curiosidad bibliográfica de lo que fueron los calendarios, pues prácticamente después de la independencia, ¿verdad? Bueno, de la independencia. Entonces, es una curiosidad bibliográfica. Solamente hay 20 ejemplares y tienen un costo altísimo, que son 65 pesos. Así que, por favor, quien lo quiera adquirir, porque esto ya no se encuentra en otro lado, ¿verdad? Ya son los últimos. Bueno, yo personalmente no la conocía la edición. Bueno, eh, la maestra doctoranda Laura Herrera Serna es licenciada en Historia con maestría y es doctoranda en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesora e investigadora de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia del Instituto Nacional de la misma institución. Sus líneas de investigación son la Ciudad de México durante la invasión norteamericana, 1847-1848, así como catálogos de calendarios de fines del siglo XVII hasta 1910. Por ello, ella se califica como calendarista, que yo no había escuchado tampoco, bueno, yo no había conocido ninguna calendarista. Entre sus publicaciones destacan México en Guerra, Perspectivas Regionales, 1846-1848, calendarios de José Joaquín Fernández de Lizardi, precisamente, 1824-1825, en edición facsimilar, Antología de la Independencia de México, formada de almanaques, años nuevos, calendarios y guías de forasteros 1822-1910. Yo creo que es un tema muy original, de verdad, yo lo aprecio mucho este tema, en primer lugar porque yo no sé nada de eso, pero como tú me comentabas, arroja lo que es la vida por lo menos en el tema que vas a tocar ahora, de la invasión norteamericana, que es importantísimo para el estudio de la historia de México. Y luego animarte a que también nos presentes próximamente una conferencia sobre la vida cotidiana durante la invasión norteamericana, que me imagino que tienes muchísimo, es tu tesis de doctorado, entonces ya que la tienes en el cajón, por lo menos airearla un poco aquí en este público, y yo te felicito porque de veras es un tema muy, pero muy original. Bueno, pues muchas gracias y le dejamos la palabra. Muchas gracias al doctor Ramos por su muy amable presentación, su invitación a participar en estas pláticas, a la maestra Josefina Moguel, mi amiga de toda la vida y compañera, colega. Y desde luego me siento muy contenta de volver a estar en este foro. Hace mucho tiempo que no lo hacía, aunque con frecuencia visito la biblioteca y el archivo, pero no había estado compartiendo con ustedes. En este caso vamos a hablar, para variar, de la guerra con Estados Unidos, ¿verdad? Ustedes seguramente son unos muy buenos conocedores ya del tema. Así que yo lo voy a abordar, desde luego es el tema central, la guerra México-Estados Unidos, pero lo voy a abordar a través de las publicaciones periódicas anuales que se llamaban calendarios. Y entonces, para tal efecto, tenemos dos conceptos centrales. El primero es la guerra.
¿Qué significó esta guerra de intervención norteamericana en 1846-48? A mí no se me ocurrió otra forma de representarla mejor que con esta imagen, porque en ella se sintetiza lo dramático y lo doloroso que significó esta guerra de conquista, en palabras de Mariano Otero. Fue una guerra desigual, fue una guerra en la etapa de expansión territorial de Estados Unidos, cuando México todavía no se constituía propiamente, no consolidaba su Estado-nación, cuando había disimilitudes inmensas entre Estados Unidos con un ejército profesional, o por lo menos con jefes y oficiales con formación profesional, con armas de primer orden, con una economía estable, con un Estado sólido, con leyes seriamente establecidas y cumplidas por los norteamericanos, con una expansión hacia el oeste y hacia el sur, por el empuje de su población, la migración constante que llegaba de Europa, y encontramos que a estas alturas, hacia 1846, ellos tienen 20 millones de habitantes, mientras que México, joven nación, que apenas se había independizado en 1821, con toda una trayectoria de una lucha política interna y de una inestabilidad política terrible, primero la lucha yorquina, escocesa, luego de la independencia, después los imperialistas contra los republicanos, después los centralistas contra los federalistas. La cuestión es que este país no lograba llegar a un punto de estabilidad en estos años de los 40, y su característica principal es que los pronunciamientos estaban a la orden del día, los pronunciamientos militares. Entonces subían y bajaban presidentes gracias a los golpes de Estado, y de hecho se mantenían las estructuras coloniales, sobre todo la económica, con un predominio importantísimo de la Iglesia Católica y desde luego en el ejercicio del poder por parte de los militares. Por eso me parece muy significativa esta imagen, porque no tenemos tiempo de explicar todo el proceso de la guerra, eso nos llevaría a unas 5 sesiones de 3 horas cada una, pero sí, con esta imagen podemos imaginar lo que representó para México esta dolorosísima guerra de intervención. El sable, como ustedes saben, es un arma utilizada por los altos mandos militares y está justamente cruzando, está cuchillando nuestro territorio, que todavía abarcaba todo el territorio norte de México, y que de cuya empuñadura se desprenden los hilos tricolores, lo cual significa que de alguna manera se representa la responsabilidad de los jefes militares mexicanos en la pérdida y en esta gran herida que representó esa injusta y desastrosa guerra que sufrió México, cuyos resultados, todo el mundo lo sabemos, la pérdida de más de la mitad del territorio en 1848 y posteriormente la pérdida del territorio de la Mesilla en 1853, que fue la última mutilación del territorio mexicano. El otro gran concepto pues son los calendarios. Justamente como me calificó el doctor, bueno, yo soy calendarista últimamente, bueno, en los últimos años soy calendarista, pero no de estos calendarios, yo me imagino que todos ustedes se acuerdan de estos cromos, que aún se venden, por cierto, en las calles del centro, todavía se pueden encontrar estos cromos, que son muy famosos y como ustedes ven, yo no sabía, también eran hechos para exportación, si se fijan, está en January, o sea, están en inglés, lo cual era un producto de exportación y lo cual me pareció muy interesante, yo no sabía que gozaban de tanto mercado en Estados Unidos, supongo, ¿verdad? Principalmente. Pero yo no voy a hablar de estos calendarios, por cierto, voy a hablar de los abuelitos de estos calendarios. Concretamente, y para eso le pedimos a nuestro compañero Froilán que les muestre para que tengan una idea. Yo voy a hablar del calendario manual, que es
el que se empieza a producir desde finales del siglo, desde la segunda mitad del siglo XVIII, por don Felipe de Zúñiga y Ontiveros, que obtiene el privilegio real para hacer este tipo de publicaciones. Como ustedes pueden observar, es un calendario chiquitito y es manual, porque precisamente servía para cargarlo todos los días en el bolsillo. Era lo que para nosotros hoy día representa una agenda, ni más ni menos. Lo más alto que medía el calendario de Zúñiga era 11 centímetros por 7 centímetros de ancho, pequeñito, pequeñito. Desde luego se los mostramos así porque son del fondo reservado de aquí de la colección y obviamente no se pueden manipular de otra manera, pero le pedí al doctor que nos hiciera favor de prestárnoslo para mostrárselos a ustedes si lo tienen físicamente, porque si yo se los muestro en pantalla ustedes se lo pueden imaginar muy grande, ¿no? Era chiquitito. Y entonces, gracias a este prestigio de Zúñiga y Ontiveros, que no solamente publicó su calendario manual y para lo cual tenía el privilegio, y que le heredó a su hijo Joseph Mariano de Zúñiga y Ontiveros, le heredó el privilegio real hasta 1821 y este se acabó precisamente con la independencia de México. Entonces otros editores se lanzaron a la empresa de publicar sus propios calendarios porque resulta que este calendarito era lo más usual, o sea, era para empezar una publicación barata, costaba 1/8 de un peso, o sea, un real. Y si nosotros lo equiparamos con un periódico, por ejemplo el Monitor Republicano de mediados del 19, el periódico costaba un real, un día. Y en cambio este calendarito servía para todo el año. ¿Qué contenía? Contenía evidentemente el calendario lunar, las fases de la luna, los cambios de las estaciones, el santo oral, las fiestas patronales, las epactas, etcétera, las vigilias que tenían que hacerse, etcétera. O sea, todo evidentemente en torno a la cuestión religiosa, que era la que dominaba todavía el siglo X, finales del XVIII, el XIX. En consecuencia, esta publicación es y se ha caracterizado como la publicación popular por excelencia durante todo el siglo XIX. Guillermo Prieto decía que su biblioteca estaba constituida por calendarios, solamente. Entonces, nosotros podemos imaginar que a lo que realmente la población tenía acceso era a este tipo de publicaciones, más si tomamos en cuenta que gran parte de la población era analfabeta. Entonces, el calendario le servía aún a los analfabetas, porque como traía signitos de la luna, etcétera, podían utilizarlo para su vida cotidiana. En consecuencia, yo voy a hablar de estos calendarios que traen información sobre la guerra. Algunos calendaristas, como Joaquín Fernández de Lizardi, por ejemplo, muy temprano, 1824-25, rescata a través de sus calendarios esta idea de enseñar al público, a sus lectores, lo que sucedió y empezar a hacer un imaginario de nuestros héroes y de nuestras heroínas de la independencia. Es lo que llamamos la historiografía temprana de la independencia, la encontramos en Lizardi, por ejemplo. Y luego en algunos otros editores que empezaron a proliferar y a publicar sus propios calendarios y que ellos sabían, incluso los muy importantes y muy conocidos, por ejemplo, Cumplido, Ignacio Cumplido, Lara, Vicente García Torres, todos ellos editores de primera línea, también incursionaron en la publicación de calendarios. ¿Y por qué? No por el costo, insisto, eran muy baratos, costaban un real, sino por el volumen. El negocio estaba en el volumen, se tiraban por millares y llegaban a toda la República. Se distribuían a través de las librerías, entonces no se llamaban librerías, sino alacenas, que había en diferentes ciudades del país, llegaban por diligencia, y si no era por esa vía, también se hacían llegar a través de las ferias, por ejemplo, que se celebraban en diferentes puntos del país, o bien
también por vendedores ambulantes, los famosos buhoneros, que entre otras chácharas, así espejitos y oraciones y demás, también traían los calendarios. En consecuencia, era la publicación de mayor distribución en gran parte del siglo XIX. Hacia 1870, el calendario, este tipo de calendario deja de tener la gran importancia que tuvo hasta entonces, y posteriormente, bueno, ya vamos a encontrar los calendarios que se separan las hojitas, y después los cromos, como el que les mostré. Voy a empezar ya a tomar el asunto de la guerra con el calendario de Urdimalas, que se publica para 1856 y 1857. Todos son pequeñitos. En general, si el compañero puede mostrar, es de este tamaño aproximadamente. Todos los calendarios, para que no se puedan, yo les presento la imagen grande, pero son de ese tamañito. Y este es el calendario de Urdimalas, que fue publicado para 56-57 y que contiene, estamos hablando ya de que Santa Anna había sido corrido del país después de la Revolución de Ayutla, y el autor lo que hace es hacer una biografía del personaje en 2 entregas, en el de 56 y 57. Difícil es saber la autoría del texto, porque no se estilaba mucho. A veces ni siquiera sabemos bien quién es el editor, a veces sabemos quién es el impresor, pero muchas veces no sabemos quién es el autor porque no aparece firmado, o porque solamente tiene siglas, o porque lo copian de otro lado y no le dan el crédito al autor. En estos calendarios hay 2 encartes, cada uno tiene un encarte. Es una hoja tamaño carta que se doblaba de manera que se ajustara al tamaño del calendario, y cada cuadrito medía como 4 por 4 centímetros, y allí el autor, que no sabemos quién es, el dibujante, da cuenta de la biografía de Santa Anna, todos los episodios de la vida de Santa Anna. En mi caso, yo solamente tomé los referentes a la guerra con Estados Unidos y su antecedente, que es Texas. Este es uno de los cuadritos, los que siguen son de los cuadritos que les mostré de este encarte. Si ustedes leen, la leyenda dice: Santa Anna manda fusilar a Fanning y a sus compañeros en 36. Esto es un episodio que ustedes recordarán que, bueno, se inicia la campaña de Texas cuando los tejanos se declaran independientes en 1835. Santa Anna encabeza la campaña sobre Texas, triunfa en el Álamo, en el famoso Álamo, que nunca nos vamos a quitar el estigma. En la historia oficial norteamericana todavía todos los días se repite Remember the Álamo, donde triunfa Santa Anna. Y después se dio otra acción en Goliad, donde triunfó el general Urrea, y Santa Anna ordenó que a todos los que resultaron prisioneros, entre ellos a Fanning, los fusilaran, siendo que iba en contra de las leyes de guerra de la época. Entonces, desde luego estamos hablando de un autor que está criticando terriblemente a Santa Anna, ¿verdad? Todos son críticas en Urdimalas. Este es un primer episodio. Entonces está totalmente descalificado Santa Anna por mandar fusilar a los prisioneros de guerra. Este otro pequeño cuadro habla de Santa Anna, que es derrotado en San Jacinto. Después de el triunfo en el Álamo, pues es derrotado terriblemente por Samuel Houston, es tomado prisionero, y aquí lo vemos firmando el desastroso Tratado de Velasco, que fue firmado justamente en Velasco, por eso se llama así, y donde Santa Anna oficialmente se comprometió a retirarse de Texas, a reconocer la independencia de Texas y a retirar a sus tropas al sur del río Bravo. Varios de los militares, sobre todo Urrea, estuvieron en contra de que esto se diera, porque ellos sentían que podían ganar la campaña y retener Texas, pero el segundo al frente, que era el general Vicente Filísola, decidió cumplir la orden de Santa Anna y retiró sus fuerzas al sur del Bravo, y con eso prácticamente se perdió Texas. Pero este tratado famoso
obviamente nunca fue sancionado por el Congreso mexicano, en virtud de que Santana se encontraba prisionero cuando lo firmó, y por supuesto que no podía validarse por parte de México. En consecuencia, México nunca reconoció la independencia de Texas. Este otro cuadro brinca hasta 1846, cuando Santana vuelve después de su exilio. Hay que recordar que después de la Guerra de Texas regresa al poder, etcétera, hasta que en 1844, en diciembre, hay un pronunciamiento y sube al gobierno el general Herrera, y sucede que Santana sale despedido, sale literalmente por piernas, bueno, con pierna, porque una pierna estaba en su monumento y el pueblo estaba furioso en esa salida, y arrastraron su pierna y el monumento, entonces salió con una pierna y otra de palo, pero rumbo al destierro, que se fue a La Habana. Y entonces así, el indeseable. En ese ínteres, cuando se inicia propiamente la guerra, y lo vemos regresando hacia 1846, nada más para recordar un poco lo general de la guerra. Recordemos que hubo 3 frentes principales de ataque en la invasión. El frente norte, con Zacarías Taylor, que primero se apostó en la franja entre el río Nueces y el Bravo, y luego se produjeron las primeras batallas que dieron el motivo para que Estados Unidos declarara la guerra a México en mayo de 46, y que son las batallas de Palo Alto, Resaca de Guerrero, Frontón de Santa Isabel, y que Zacarías Taylor entra incluso hasta tomar todo el estado de Tamaulipas, hasta Tampico. Dirige hacia Monterrey, plaza que cae en septiembre de 46, en poder de los norteamericanos, y finalmente ese mismo frente se dirige hacia Saltillo, que es la última posición donde se va a encontrar Zacarías Taylor. Otro frente de combate, bueno, no de combate, porque en realidad no fue para tanto, salió de Fort Leavenworth, al mando del general Stephen Kearny, rumbo a Nuevo México y a California, porque eran los territorios que realmente les interesaban. Y desde luego los somete Kearny y los declara territorios conquistados. Entonces tenemos invadido todo el norte, tenemos invadido, todo el septentrión, tenemos invadido el norte, pero como México no cede, pasa el tiempo, los norteamericanos creían que México a la primera derrota iban a decir sí, firmamos el Tratado de Paz. Y sucede que no, los mexicanos no se ponían de acuerdo, entonces no se firmó el Tratado de Paz, la guerra proseguía, y el presidente ya entonces Polk decide abrir otro frente de guerra que es por el Golfo de México, siguiendo la ruta de Cortés, y a cuyo frente viene el general Winfield Scott. Para entonces ya tenemos toda la armada norteamericana bloqueando los puertos del Pacífico, toda la armada bloqueando todos los puertos del Golfo, incluso hasta Tabasco, y sucede que para septiembre de 1846 tenemos de regreso ni más ni menos a Santana, cruzando inexplicablemente todo el bloqueo norteamericano en el puerto de Veracruz, ¿no? Entonces nadie se explica, según el diario de Polk, hubo negociaciones para que lo dejaran pasar, y pasó, y entonces decidió que iba a venir a salvar a México, y cruzó y entró heroicamente a la Ciudad de México, ahora enarbolando la Constitución de 1824. Sucede que en el último pronunciamiento, que fue en agosto, como ya estaba la guerra y se veía que no había apoyo de los estados, acordémonos que en 35 hay un sistema centralista, en 1846 se regresa el federalista, la Constitución del 24, con esa intención de que los estados apoyen a la defensa del territorio. Y Santana entra con su Constitución del 24. Como ven, pues igual podía ser centralista que federalista, escocés que yorquino, etcétera. Esta otra imagen se refiere a cuando Santana se retira del campo de la Angostura. ¿Se acuerdan que les decía yo que Taylor toma Saltillo? Y la primera acción donde participa Santana, después de su exilio en La Habana, es justamente en la Angostura. Primero concentró sus fuerzas en San Luis Potosí, a marchas forzadas,
rearmó un ejército prácticamente de la nada y con él se lanzó al norte y en un lugar que es absolutamente difícil, escarpado, en pleno febrero con un frío terrible, lanza sus huestes en contra del ejército de Taylor y por supuesto se da una batalla que para mí es la más importante de la guerra, que se llama de la Angostura, por el contingente que llevaba Santa Anna, por la ferocidad con la que pelearon los mexicanos, muertos de hambre, muertos de frío, mal armados, mal vestidos, y sin embargo dieron una batalla impresionante, una resistencia que los norteamericanos no se la creían. Y a pesar de ello, al segundo día de combate, Santa Anna se retira del campo de la Angostura. Entonces, lo que casi era un triunfo, se convirtió en una derrota porque Santa Anna se retiró argumentando que no teníamos vituallas ni recursos para las tropas. Entonces, por default, se perdió esa batalla. La siguiente escena tiene que ver con un Santa Anna derrotado en Cerro Gordo. ¿Qué pasa? Santa Anna regresa de Cerro Gordo, imaginemos Saltillo, imagínense la travesía, dícese, las crónicas narran que fueron mayores las pérdidas en la retirada de la Angostura hacia San Luis Potosí que las que hubieron en el campo de batalla en la Angostura, porque la gente se le iba cayendo, se le iba muriendo, los heridos iban quedándose en el trayecto. Y desde luego en la capital casi no se supo nada, porque sucede que en la capital había una revuelta terrible que se llamó de los Polcos, porque el vicepresidente Gómez Farías había decretado la toma de recursos de la iglesia por 2 decretos, el del 11 de enero y el 4 de febrero, por el que tomaba 15 millones y luego 10 millones de pesos de los bienes de la iglesia para habituallar al ejército que se encontraba combatiendo en el norte. Y sucede que la iglesia pues se opuso y obviamente utilizó a los cuerpos de la Guardia Nacional, que eran civiles puestos sobre las armas, para que lucharan contra el gobierno de Gómez Farías y lo derrocaran. Cuando estábamos a punto de ser bombardeados en Veracruz, entonces no se pudieron enviar los recursos para defender Veracruz y aquí en la Ciudad de México una guerra civil. Entonces Santa Anna viene de Cerro Gordo, de Angostura, y sin más información, casi en la capital no se supo de la verdadera debacle que fue Angostura, llega y pone en paz a todo mundo, negocia con la iglesia, consigue un préstamo, deroga los decretos incautatorios de Gómez Farías, por supuesto que echa a Gómez Farías también del poder, y se lanza de nueva cuenta como el héroe nacional a combatir al invasor que ya viene por Jalapa. O sea, ya tomaron Veracruz en marzo, la guarnición se tuvo que rendir porque no tenía con qué defenderse, y los norteamericanos buscando, obviamente, adentrarse hacia la capital de la República. Cerca de Jalapa se da el segundo encuentro, esto es en Cerro Gordo, donde en un famoso lugar que se llama el Cerro del Telégrafo, Santa Anna es totalmente derrotado. O sea, es el héroe de las 1000 derrotas, ¿no? Esta otra es la imagen de Santa Anna, y ustedes observarán que son imágenes muy ingenuas, muy naif, por supuesto que no son de profesionales. Se trataba de divulgar esta historia y que llegara a la gente más sencilla y que las entendiese. Es gente de su tiempo, gente que conoció a Santa Anna o su poder. Entonces son muy ingenuas las imágenes. Y esta nos habla de que Santa Anna abandona Valencia en Padierna y se retira a México. ¿Qué sucedió? Bueno, después de Cerro Gordo, cerca de Veracruz, Santa Anna pasa por Puebla, de donde había sacado todos los recursos habidos y por haber, prácticamente deja indefensa Puebla, y se viene raudo y veloz a la capital para armar el plan general de defensa, porque ahí vienen los norteamericanos. Y sucede que se fortifican varios puntos, se hace un plan general de defensa, y uno de los puntos principales es el Peñón Viejo, que luego lo vamos a ver. Y sucede que mientras unos puntos son muy bien fortificados, otros quedan prácticamente desguarnecidos. Y sucede que los norteamericanos, cuando ven el Peñón Viejo, ustedes lo deben de ubicar, es un cerro que está poco antes de entrar a la Ciudad de México, viniendo por la carretera de Puebla, antes del aeropuerto, el primer cerro grande.
Exacto, se llamaba el Peñón, el otro es el Peñón de los Baños, uno antes, hacia Puebla, pero está justo en la entrada, entonces todo el mundo suponía que los norteamericanos iban a entrar por esa ruta, se superfortifica ese punto, y resulta que los norteamericanos, que tenían unos excelentes ingenieros, pues deducen que no van a poder cruzar esa fortificación, entonces le dan la vuelta por el sur y entran por Tlalpan, evaden esa fortificación, y entonces este plan general de defensa que se había armado prácticamente se desbarata, y es cuando Valencia se lanza, a Valencia, que le tocaba auxiliar según las instrucciones de Santa Anna a quien él le indicara. Valencia dice, bueno, yo voy por mis fueros, yo voy a combatir a los norteamericanos, y se lanza hacia el sur del Distrito Federal, donde ustedes puedan ubicar el lugar hoy día, es exactamente donde está la bandera nacional, en San Jerónimo. Ahí es donde se libró la batalla de Padierna. Unos le llaman de Contreras, los norteamericanos le llaman Contreras, otros Padierna. Pero bueno, Gabriel Valencia va y combate con las fuerzas más veteranas, tratando de ganar la gloria, el 19 de agosto de 1847, y resulta que es una debacle total. Es una noche que llueve copiosamente, las condiciones son muy desventajosas para los mexicanos, y prácticamente se desbarata al ejército más veterano de la guerra en Padierna el 19 de agosto. ¿Qué está haciendo mientras Santa Anna? Santa Anna está en San Ángel, con 5,000 soldados, y está con su catalejo mirando cómo están siendo derrotados los mexicanos en Padierna. Y los de Padierna pidiendo auxilio a Santa Anna, y Santa Anna, no, porque me desobedeciste, no cumpliste lo que yo te dije, y pues no voy a ayudarte. Entonces, bueno, por supuesto que fue una terrible derrota. Y una desbandada, pues ya imaginarán, terrible. ¿Qué hace Santa Anna? Pues se va a Churubusco al día siguiente en la mañana, una débil fortificación en Churubusco, y les ordena al general Rincón, que era el jefe del punto, al general Anaya, que era el segundo, ustedes defiendan la posición a todo trance y nosotros nos vamos a la Ciudad de México. Él con sus 5,000 soldaditos se regresa a la Ciudad de México y deja a los de guardias nacionales en Churubusco a que defiendan a morir la plaza. Esta imagen habla del Molino del Rey. Sucede que el día 20 de agosto es la derrota de Churubusco, donde lucharon miembros de las guardias nacionales, eso es muy importante, no eran miembros del ejército, sino guardias nacionales, eran los batallones Independencia y Bravos principalmente, que quiere decir que eran civiles puestos sobre las armas en momentos de emergencia, al mando del general Rincón y de Anaya. Y entonces, en esa batalla de Churubusco, bueno, resultamos una vez más derrotados, pero a partir de ese momento se da un armisticio para las negociaciones de paz. Desde luego, ese mismo día 20 de agosto, los norteamericanos pudieron haber entrado a la capital, pero consideraron que era lo pertinente negociar para no echarse la gente en contra. Sabían que México era una ciudad populosa y no querían entrar en problemas con la población. El ejército norteamericano siempre estuvo muy consciente de eso, no tener relación con la población. Y entonces se firma un armisticio que dura hasta el 7 de agosto, no se ponen de acuerdo los negociadores de paz de México y el representante Trist de Estados Unidos, y el 7 de septiembre se rompe el armisticio, se da la batalla de Molino del Rey, donde está el mando del general León, y donde también participan los miembros de la Guardia Nacional, en este caso el batallón Mina, a cuya cabeza se encontraba Lucas Valderas, que cae en la acción, igual que el general León, y que lo mismo sucedió que con Padierna. Santa Anna, teniendo la caballería prácticamente intacta y demás, no auxilia a los defensores del punto, y esto se convierte en otra derrota. Esta otra imagen es Santa Anna abandona la ciudad la noche del 13 de septiembre de 1847. Es cuando el señor Santa Anna, después de la caída de Chapultepec, después de que los norteamericanos avanzaron sobre la garita de Belém, que es la ciudadela,
hace una junta militar y deciden los jefes militares que la población de la Ciudad de México no los va a apoyar. En consecuencia, con el grueso de su ejército deciden retirarse hacia Guadalupe Hidalgo y abandonar la capital de la República para dejar la entrada pacífica al ejército norteamericano. En esta imagen el dibujante nos dice que es una escapada de Santa Anna en Tehuacán, que los norteamericanos no lograron atraparlo, y esto ya es en 48, lo cual yo tengo mis serias dudas, porque si lo hubieran querido atrapar, lo hubieran atrapado, porque si bien él renunció a la presidencia el 16 de septiembre, por lo cual entró Peña y Peña a desempeñar el cargo, en realidad se quedó con la mitad del ejército, la otra mitad se fue con el gobierno federal hacia Toluca primero, después hacia Querétaro, y Santa Anna se quedó con la mitad de las fuerzas para defender a la República, y en realidad pues no hizo nada. Aquí ya estamos hablando del segundo armisticio, donde dice que logra escapar de los americanos, pero yo creo que no hicieron mucho los norteamericanos por atraparlos realmente. Y tan no hicieron que aquí hay un error, aquí dice Santa Anna sale de la República en 1847, no, es 48, sale en abril de 48 y nada más y nada menos que custodiado por guardias norteamericanos. En consecuencia, por eso es la duda, si realmente lo querían atrapar o no. Sale en abril del 48 cuando ya está el segundo armisticio de paz, después de que ya se firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo y que solamente se está esperando la ratificación de los tratados. Este es uno de mis favoritos, que es el calendarista que se llama Abraham López, que es el más apasionado, como ustedes verán, de este tema. Este señor empezó a publicar en Toluca su calendarito, el compañero les va a mostrar un ejemplar original, y es el más apasionado de la guerra. En este calendario para 1847, don Abraham López presenta una litografía y un artículo donde habla de la entrada triunfal de Santa Anna, ¿se acuerdan? Con la Constitución del 24, y entonces el calendarista dice, bueno, le vamos a conceder el beneficio de la duda a Santa Anna, dice que va a pelear por el país y ojalá que cumpla su palabra. La desgracia es que, pues, desgraciadamente no cumplió. En el calendario para el año de 48, acuérdense que los calendarios salían a finales de año para que estuvieran listos al año siguiente. Estamos hablando a finales del 47 cuando López escribe este calendario y en él incluye varios artículos como el gran drama trágico de la República Mexicana, la revolución de los polcos o la cruzada de México en el siglo XIX, donde critica a los polcos hasta acabárselos y a la iglesia, por supuesto. Un primer entremés donde habla de la cobardía del ejército mexicano en los enfrentamientos de la Cuenca de México. Un segundo acto que son donde narra los últimos acontecimientos de la capital de la República Mexicana por el ejército de los Estados Unidos del Norte, y su crónica va desde el 9 de agosto hasta el 17 de septiembre de 47. Es una narración muy colorida, muy coloquial, muy accesible al público, pero donde él está platicando todo lo que él está viendo, todo lo que le tocó vivir, de la llegada de los norteamericanos y de todo lo que ocurrió de la guerra, ¿no?, en la Cuenca del Valle. Esta litografía es la entrada de los yanquis en Puebla. Yo yo estoy segura de que es una litografía de Abraham López, porque yo la he visto en formato más grande, pero él dice en su calendario que presenta esta litografía, aunque en ocasiones de los calendarios, si ustedes pueden ver ahí el compañero que les muestra una ilustración, las personas estaban hechos las imágenes para que las personas separaran las imágenes si las querían coleccionar. Entonces muchos de los calendarios que llegan a nuestras manos están mutilados porque las personas les quitaron las ilustraciones. Entonces yo no he encontrado un calendario de este año con esta litografía, pero esta litografía es de Abraham López y habla en su texto
de esta entrada pacífica a Puebla que hicieron los yanquis el 15 de mayo de 1847, donde no encontraron nada de oposición. Pero ¿cómo iban a encontrar oposición si ya Santa Anna se lo había llevado todo, se había llevado caballos, dinero, todo, soldados por leva, y pues a los poblanos no les quedó más remedio que dejar entrar pacíficamente a los norteamericanos? No hubo resistencia, la gente se encerró en sus casas, lo cual fue motivo para que Abraham López criticara devastadoramente a los poblanos, empezando por la contraguerrilla poblana que se formó, que fue un grupo de presos que el general Ward, que fue el que entró a Puebla, sacó de la cárcel y formó una contraguerrilla precisamente para combatir a las guerrillas mexicanas que ya luchaban en todo el corredor Puebla-Veracruz. Y estos forajidos pues se pusieron al servicio, o sea, estaban pagados por el ejército norteamericano y se pusieron al servicio de los norteamericanos. Y eran muy crueles, más crueles que los norteamericanos, por supuesto, y les fueron muy útiles como espías para acabar con la guerrilla mexicana, para enterarse de los planes defensivos de la Ciudad de México, etcétera. Y por supuesto, López los critica enormemente, ¿no? Sobre todo estos contraguerrilleros poblanos. Esta imagen, que también es chiquitita, como ustedes ven, es una… Ahí está criticando López la forma de defenderse de los polcos. Durante la Guerra Civil, ¿se acuerdan de aquella de que la Iglesia organizó y que usó a los cuerpos de la Guardia Nacional para quitar a Gómez Farías del poder? Esto se está burlando con estas trincheras ambulantes, las describe, dice que son cañones que están sobrecubiertos y abajo están los soldaditos, los que usaban guantes para cargar el rifle, etcétera. O sea, se está burlando, ¿no? Tal cual. Y dice, estas son tonterías absolutas, porque estamos en plena guerra internacional y estos soldaditos están haciendo estas payasadas con estos montajes de trincheras ambulantes. Este es el Peñón Viejo famoso, que fue, como ustedes ven, pues son dibujos muy elementales, pero aquí se ven todas las casas de campaña, se ven todos los puestos hasta arriba, la bandera nacional totalmente desproporcionada, inmensa, en el Peñón Viejo, donde había muchísimos soldaditos mexicanos listos para recibir a los norteamericanos y que por supuesto la fortificación nos sirvió, como les decía, porque los norteamericanos entraron por el sur. Esta es otra imagen donde Abraham López se burla del ejército mexicano. En este caso yo creo que se trata de Valencia, porque a pesar de haber sido derrotado en Padierna, Valencia salió ileso de la batalla y salió volado rumbo a Toluca. Entonces por eso viene esa inscripción que es muy chistosa, que dice, por el rumbo opuesto atacó al enemigo, es decir, si el enemigo estaba aquí, yo iba para acá, ¿no? Eso era el ejército norteamericano, así lo califica el compañero López. Y esta otra, que es muy interesante, porque poco se sabe de ella, es una escena que se da justo el 27 de agosto de 47. Estamos en pleno armisticio, entre Churubusco y Molino del Rey, está el armisticio, y uno de los artículos decía que los norteamericanos podían entrar por bastimentos, es decir, por alimentos para sus tropas. El asunto es que no quedó muy claro ese artículo en el armisticio, y en efecto, los carros norteamericanos, que ahí los ven ustedes, entran con sus carreteros pues a proveerse de víveres para sus tropas, y en ese momento la gente empieza a enfurecerse, ¿no? Se habían quitado las piedras, se habían desempedrado las calles desde antes para hacer la defensa, y entonces la gente empieza a apedrear a los carreteros, y entonces estamos en armisticio, y a gritar así airadamente que Santa Anna había traicionado, ¿no? Ya el ejército ya estaba dentro de la ciudad. Y entonces la gente enfurecida empieza a agredir a los carreteros, de tal manera que hasta que salió el general Herrera, que es jefe de la plaza, a calmarlos, ¿no? Porque esto era causa de ruptura del armisticio y de reinicio de la guerra, y la que la iba a llevar pues era la población. Así que este es un aviso
que dio la población de la Ciudad de México de su enojo respecto del comportamiento del ejército. Este es el siguiente calendario para 49 de López. Insisto, él es el más asiduo, interesado en la guerra, y contiene varios artículos, como derrotas que tuvo el ejército, efemérides, obstáculos que se oponen a la felicidad de la República, otro donde habla de la cobardía de Valencia, otro donde habla del Tratado de Paz y donde él se pronuncia y argumenta por qué está en contra del Tratado de Paz, y un tercer acto donde habla de todas las derrotas, culpa naturalmente a Santana de ello, y habla de la condición lamentable de la patria, caracteriza al ejército de ocupación, que eso es lo muy interesante de lo que hablaba el doctor Ramos, habla de las diversiones, los castigos, la forma de ser del ejército que estuvo aquí durante 9 meses. Igualmente transcribe íntegro el Tratado de Guadalupe Hidalgo, y finalmente en el cuarto acto habla de los verdaderos enemigos de México. Para él son el ejército, el clero y los burócratas. En esta imagen que está en este calendario vemos a un pobre ciudadano que está siendo castigado por los norteamericanos. Este individuo se apellidaba Flores y se le ocurrió la brillante idea de pegarle un disparo a un soldado norteamericano en la calle, y por supuesto que lo atraparon, lo sometieron a una corte militar y lo sentenciaron a latigazos en público, a 50 latigazos. Ese era el castigo común en esa época. El problema es que cuando lo estaban latigando, estaban efectuando la primera dosis de latigazos, la gente igualmente empezó a enfurecerse, y entonces, bueno, ya tuvieron que meterse al Palacio Nacional a seguir castigando a este individuo, y ya los siguientes ya ni nos enteramos, porque ya no se hicieron públicamente, precisamente para evitar que la gente se enardeciera y pudiera agredir a los norteamericanos. Esto es parte de la crónica de López, donde habla de los castigos y de la disciplina militar dentro del ejército de los Estados Unidos. Él habla de que, bueno, sobre cómo los castigaban, ¿no? A los soldaditos, sobre todo los voluntarios que cometían alguna infracción. Y aquí tenemos, por ejemplo, que él habla de que los tenían sometidos parados sobre un barril durante horas, o sentados en una especie de caballete, ahí también por horas, al sol o bajo la lluvia, o un tercero que es muy curioso, haciendo trabajos forzados, con su grilleta, con su cadena y con su BlackBerry. Los esclavistas le llaman Blackberries, ¿ustedes saben? A esta bola de hierro le llaman BlackBerry. Y de ahí viene la cuestión del teléfono, que le llaman BlackBerry, porque las personas están encadenadas a su teléfono, ¿no? Esta otra imagen donde don Abraham nos da cuenta nos describe cómo eran los servicios funerarios de los norteamericanos que murieron en la ciudad, y esto nos describe puntualmente cómo era el cortejo, qué entonaban, cómo se formaban, etcétera. Y muchos de los que murieron en la Ciudad de México no fueron precisamente por causas de la guerra, o no fueron heridos de la guerra, sino por enfermedades. Se contagiaron, se enfermaron del estómago, les dio disentería, etcétera, y murieron varios. Y entonces describe cómo eran los entierros, y los llevaban a inhumar al cementerio británico, que todavía existe, no sé si ustedes lo conozcan, que está en San Cosme y Río Consulado. Todavía ahí existen existe el cementerio británico y algunos de estos soldaditos que fueron inhumados en esa época. Esta última imagen de este calendario es ni más ni menos cuando se enarbola el pabellón mexicano, es decir, es el 12 de junio de 1848, cuando las últimas tropas del ejército estadounidense abandonan el Palacio Nacional, donde había estado ondeando 9 meses la bandera de Estados Unidos, arrian la bandera de Estados Unidos, se iza la bandera mexicana,
se hace la entrega de parte del general Ward con sus últimas fuerzas al general Rómulo Díaz de la Vega, que tenía alguna credibilidad todavía, y al batallón Mina y a los otros batallones de la Guardia Nacional, porque el ejército no podía entrar. Eran civiles los que cuidaron la seguridad de la ciudad durante la evacuación final del ejército, porque se temía una insurrección popular en ese momento. Es más, el mismo Herrera, que entró al día siguiente a tomar posesión del Palacio Nacional, no llegó con el ejército, llegó custodiado por guardias civiles, por milicias civiles y por miembros del batallón de San Patricio. No llegó custodiado por militares. Este es el último calendario de Abraham López, que es muy elocuente. Tiene varios artículos. Desde luego todos estos calendarios tienen el calendario en su primera parte, ¿verdad? Como siempre. Y en la segunda es donde introducen todos estos artículos. Y en esos artículos introduce el tercer entremés, donde critica la situación política y social del país. Estamos hablando finales de 49, principios de 50. Señala que es inminente el regreso de los norteamericanos, o sea, seguro vienen porque nosotros no hemos cambiado nada, ya regresaron los fueros al ejército, la iglesia sigue como nada, siguen los pronunciamientos, o sea, ahí vienen de nuevo, y por eso nos presenta esta imagen, donde dice, bueno, ahí les enseño las monedas de uso corriente norteamericano para que se vayan familiarizando, porque de seguro vuelven estos. En el cuarto acto, que es el segundo artículo, es una discusión, él transcribe hace la crónica de la discusión en el Congreso de los diputados que estuvieron en pro y de los que estuvieron en contra de la firma del tratado, y habla de los argumentos que expresaron, que es muy interesante. En el quinto acto, él habla de la estancia, otra vez más, la vida cotidiana, del Ejército de Ocupación en la Ciudad de México, y es una crítica acerba a los que no defendieron al país, desde luego a todos los soldaditos, ¿verdad? Sobre todo. Esta es una imagen muy chistosa que se llama Unión de las Margaritas. Sucede que los norteamericanos les dieron en llamar margaritas a todas las prostitutas. Y entonces, seguro porque desde el norte, desde Palo Alto o por allá, alguna prostituta que se asoció con un soldadito se llamaba Margarita, y desde entonces, pues, todas resultaban margaritas, y así eran las margaritas. Y es muy chistoso porque Abraham López hace la descripción de cómo venían estas mujeres, ya desde Puebla, desde Veracruz ya venían con las tropas, evidentemente con los soldados de más bajo rango, ¿no? Y habla de las terribles fachas de los voluntarios, de los soldados que no venían uniformados, que no eran regulares, y de las fachas que tenían en relación a las margaritas, que eran graciosas y simpáticas, ¿no? De alguna manera el señor López pondera a las mujeres que se prestaron a compartir con los norteamericanos, e incluso presenta una canción que ustedes se deben acordar, una tonadita de La Pasadita, a La Pasadita, dan darindarán, que después fue muy común en la época de la intervención francesa, y donde él habla que ya las niñas de la Bella Unión era un salón que, si lo ubicamos hoy día, está justo junto a la Casa Boker en 16 de septiembre, en la pura esquina, allí el Salón de la Bella Unión, donde se hacían las fiestesotas de los soldaditos, igual en Betlemitas, que era un colegio y que lo usaron los norteamericanos como cuartel, pero también como salón de fiestas. Entonces, bueno, la Santa Sociedad Mexicana estaba escandalizada con estos fiestones que organizaban los norteamericanos, que pues además estaban muy aburridos, duraron 9 meses sin entrar en acción, no había forma de entretenerlos. Entonces, bueno, pues se la pasaban en el fandango, literalmente. Y así decían que ya estaban hartos del fandango y de tanta margarita. Esta es otra imagen que nos ofrece López, donde
soldados norteamericanos comparten, pero ahora son con ladies de sociedad. Y esto es interesante porque no necesariamente las mujeres de clase media o clase alta compartieron con el ejército de ocupación. Fueron las mujeres pobres, ¿no? Las que entraron ahí porque pues había dinero, había dólares, pero no necesariamente las mujeres participaron con ellos, excepto las extranjeras, pues porque fueron a los servicios, por ejemplo, que hubo en Palacio Nacional, hubo por lo menos 2 servicios religiosos de agradecimiento por el triunfo de las armas norteamericanas sobre México, y donde asistieron personas de origen alemán e ingleses, sobre todo, que acompañaron pues a los norteamericanos, ¿no? Y porque eran protestantes y el servicio era protestante. Entonces, sobre todo son las extranjeras, las familias extranjeras que sí conviven, pero con los altos mandos del ejército. Y por otro lado, las mexicanas de alta sociedad, pues son muy pocas las que comparten con los jefes y oficiales, excepto aquellas que les tocó que les instalaran a un jefe en su casa, porque obviamente la orden del general Polk es que todos los mexicanos debían de sostener a todas las fuerzas norteamericanas. Entonces se ubicaron los jefes y oficiales en las residencias, en las más importantes de la capital de la República. Y entonces, bueno, pues muchas señoritas pues tuvieron que compartir en su casa con los jefes y oficiales, pero no fue lo común. Esta es una última imagen de este calendario que nos ofrece Abraham López y nos lo muestra tal cual, con esta intención, diciendo, ahí se los dejo para que se den cuenta de lo que perdimos del territorio. Y es muy chistoso porque, bueno, yo he consultado varios ejemplares del mismo año, unos están coloreados con rosa, otros con amarillo, otros con azul, lo cual nos indica que el editor lo hizo a mano, lo coloreó a mano. Pero la intención es esa, que el lector, que el que compró el calendarito, se diera cuenta de todo el territorio que habíamos perdido por el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Bueno, pasamos a otro editor, que es Antonio Rodríguez, que no sé si es hermano de Rodríguez Galván, que sí es el caso, es sobrino de Mariano Galván Rivera, el gran editor. Y él nos ofrece una reseña histórica que es muy, muy interesante porque ahí nos da cuenta de los hechos históricos desde la Guerra de Texas hasta la desocupación del ejército a mediados de junio de 48, en sus 2 números, en 1848 y 49. Son textos largos que después fueron publicados como anónimos. También en ese calendario nos ofrece una imagen del general Scott, que a pesar de que es el jefe del ejército invasor, la gente que conoce, la gente culta, le reconoce su capacidad y su respeto a la ley y su disciplina como comandante del ejército norteamericano en el 47. De ahí que reproducen su retrato. El calendario de Ontiveros que publica Santiago Pérez, igualmente es otro de los calendaristas que se preocupa por informar a la población sobre qué pasó con esta guerra. Y para 1849 publica varios artículos. República Mexicana, donde habla del desastre sufrido en la guerra y la pérdida del territorio, las discordias y desunión de los mexicanos, que había impedido una defensa consistente. Tiene 2 composiciones, una Churubusco, el 20 de agosto, otra el 13 de septiembre de 47. Otro artículo que se llama Apuntes sobre los acontecimientos notables de la guerra entre México y Estados Unidos del Norte, y que va desde la anexión de Texas hasta la desocupación del ejército norteamericano. Y para el año de 1850, el mismo Pérez publica una narración que es de hecho un homenaje a los grandes hombres que murieron en el Valle de México en tiempo de la invasión norteamericana, y es un homenaje que se les rindió a los militares el 17 de septiembre de 1848. Finalmente un poema que se llama La Patria, que es un poema verdaderamente de dolor, de mucha tristeza por los acontecimientos que habían ocurrido.
La imagen que acompaña a la poesía de Churubusco, aquella que les decía que habla de la poesía del 20 de agosto. Esta es la patria llorosa, triste, devastada por la derrota de Churubusco, y sabemos que los individuos que están en el entorno pertenecen a los diferentes cuerpos de la Guardia Nacional porque tienen una letra en el quepí, y ustedes pueden ver una B labial que quiere decir Batallón Bravos, una I de la Independencia, una H del Hidalgo y una B del Victoria, que son los batallones que participaron en Churubusco. Este otro individuo, a quien no se le distingue de qué batallón sea, es posible que haya sido de los patricios que participó en Churubusco. Pero la tragedia, el drama. Y esta otra que acompaña a la del 13 de septiembre, que es la Garita de Belém, la defensa de la Garita de Belém, que fue de hecho el último encuentro formal. La Garita de Belém es la Ciudadela, concretamente. Entonces es el último enfrentamiento después de la caída de Chapultepec. Este es el homenaje que les decía que se les rindió a los caídos en diferentes acciones militares. Concretamente, bueno, sucede que desde agosto de 1848, o sea, apenas se habían ido los norteamericanos, empezaron los homenajes a los que se murieron de las guardias nacionales. En Churubusco, por ejemplo, a Martínez de Castro y a Peña Uñuri, grandes homenajes en sus exequias, los discursos, etcétera. Y a Lucas Valderas, por supuesto, a Margarito Suazo, que habían muerto en Molino del Rey, pero nada a los militares. Entonces, claro, los militares, pues que volvían por sus fueros, pues vamos a recordar a nuestros militares porque también pelearon y también murieron algunos de ellos. Claro, en este caso, efectivamente pelearon y murieron, y el homenaje, estas son las exequias de 4 de ellos, que son para el general Frontera, Cano, Pérez y Jicoténcatl. ¿Se acuerdan de Santiago Felipe, que murió en las faldas del castillo de Chapultepec, a donde tampoco llegó el auxilio de Santana, por cierto? Entonces, bueno, aquí vemos el cortejo fúnebre del 17 de septiembre del 48, que dice que es la esquina del Monte Pío y el Puente de San Francisco. Esta es la esquina del Monte de Piedad y la calle de Francisco y Madero, con rumbo al Panteón de Santa Paula, que estaba por Garibaldi, concretamente, por ese rumbo. Desapareció ese panteón, pero conduce el cortejo a ese lugar. Y entonces, bueno, con toda la pompa y demás. En este calendario de Rivera se reproduce el discurso que hizo el general Santiago Blanco, también semi-respetado por el pueblo, donde pide la conciliación del pueblo, ¿no? O sea, que no nada más reconozcan lo que hicieron las guardias civiles, sino que también reconozcan el esfuerzo que muchos militares hicieron y que ya se concilia a la sociedad, porque está francamente enojada. Y aquí también reproduce una oda que pronunciara Félix María Escalante en la ceremonia. Es muy curioso porque es publicado en Guanajuato en 1849 y presenta una biografía del padre Jarauta, que ni más ni menos es un personaje español, es un cura español, que durante del 14 al 16 de septiembre hubo un levantamiento. Cuando los norteamericanos entraron hubo un levantamiento popular, los agarraron a pedradas y duró 3 días prácticamente la contienda, hasta que el general Scott impuso la ley marcial y ordenó que se dirigieran los cañones al edificio de donde saliera un balazo. Entonces, pero el padre Jarauta fue uno de los incitadores de la población para que mataran a los yanquis en las calles como se pudiera. Y este personaje posteriormente, en 1848, es uno de los que está en contra del Tratado de Guadalupe Hidalgo y se une al general Paredes de Arrillaga, se levantan en contra del gobierno y bueno, ni más ni menos lo toman prisionero en Guanajuato, y prácticamente sin juicio militar lo fusilan en la Valenciana.
en 1848. Y claro, aquí el cuestionamiento es, ¿por qué a los que sí defendieron a la patria los fusilan inmediatamente y a los que no defendieron a la patria andan tan campantes en la calle luciendo su uniforme? Esta es una imagen muy chistosita del padre Jarauta, muy ingenua como ustedes verán, pero así eran los calendarios. Este es de Vicente García Torres, quien era editor del Monitor Republicano, o sea, el periódico más importante sin duda durante la ocupación, porque era el contestatario del American Star y del Norteamericano, que eran los periódicos de los norteamericanos, y él solamente publicó 3 ejemplares de calendario. En el de 50 publica efemérides de acuerdo con el mes. Por ejemplo, en febrero, en la introducción habla de la batalla de la Angostura, por supuesto que pone terrible a los militares. En septiembre habla del sitio de Monterrey y así va introduciendo efemérides en cada mes. En su ejemplar para el de 51, que es esta cubierta que presento, contiene 2 artículos, una biografía de Manuel de la Peña y Peña, que acababa de morir para esta etapa, para este momento, y que realmente García Torres hace un reconocimiento a la enorme capacidad, al dificilísimo momento que le tocó vivir a De la Peña, en el momento en que todo el país prácticamente se estaba desbaratando, y bueno, logró reunir al Congreso y que se hiciera el Tratado de Paz. Y por eso presenta la litografía de don Manuel de la Peña y Peña. Aquí lo presenta como presidente de la Suprema Corte de Justicia, pero precisamente por lo mismo, cuando renunciaba el presidente al cargo, subía el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que a la sazón era don Manuel de la Peña y Peña, que bueno, decimos estuvo exiliado en Toluca, luego en Querétaro, haciendo esfuerzos inmensos con un solo ministro universal, que era Luis de la Rosa, y tratando de recomponer a todo el país cuando todo estaba invadido, todos los puertos bloqueados, no recursos, un acto verdaderamente patriótico de parte de Peña. Y también da la biografía de Zacarías Taylor, que a la sazón llegó a ser presidente gracias a los triunfos en el norte. En 49 lo nombran presidente de la República de los Estados Unidos y en 50 se muere, afortunadamente, porque empezaron los problemas con la anexión de los territorios mexicanos. Desde muy pronto empezó a darse ya la pugna entre los estados norteños de Estados Unidos y los sureños, que se habían incrementado notablemente con la anexión de Texas, Nuevo México y California, y que eso más tarde va a dar lugar a la Guerra de Secesión. En este calendario de Navarro, él nos ofrece un poema de Ignacio Díaz Truijeque. Recordemos que eran largas los poemas, ¿verdad? Entonces, bueno, ocupa varias páginas este poema. Y es pues lamentación y lamentación, porque bueno, el 12 de diciembre era una fecha importantísima para los mexicanos y sucede que en el 47 no pudieron ir a ver a la Virgen de Guadalupe porque la Ciudad de México estaba ocupada por los norteamericanos. Ese es el calendario impolítico y justiciero, que yo estoy segura que es de Niceto de Zamacois, que es un historiador español, que hizo una maravillosa historia, pero que fue testigo presencial, enemigo por supuesto de la ocupación norteamericana, y escribió una obra de teatro que se llama El sitio de Monterrey, que según Olavarría y Ferrari se representó con muy poco éxito, pero que tuvo la intención de motivar a la gente para que se sumara a las tropas, se uniera a las filas y defendiera la patria, aunque parece que no tuvo mucho éxito en su momento, pero luego se publicó en este calendario. Y en el de 56 hace una crónica versada de mexicanos y yanquis en el barrio de La Palma, de cómo con este vocabulario, con este lenguaje popular, los del barrio de La Palma estaban prestos a pasar a cuchillo a cualquier yanqui que se les atravesara en el camino. Este es el calendario caricato para 1856, que lo que trata sobre todo es la última fase de la guerra, que es, bueno, el colofón de la guerra, que es el Tratado de la Mesilla, cuando
finalmente se firma ese tratado en diciembre de 1853, durante la última dictadura de Santa Anna, y que dice, esto es un detalle de todo el encarte, pero se llama venta de la mesilla, gotas de agua. Las gotas de agua son bolsas de dinero que están cayendo sobre la barca en la que Santa Anna se dirige a su exilio de nueva cuenta. Entonces, por supuesto, es una gran crítica al enriquecimiento de los políticos a partir de la venta de nuestro territorio. Dejé hasta el último al calendario de Galván, que es el que ustedes sí conocen, el compañero ya nos hizo favor de mostrarlo. Él desde 1848 tiene una conciencia muy clara de que tiene que escribir la historia para dejar memoria de lo que está pasando en México. Y desde 48 inicia un artículo que se llama Apuntes para la historia de los pronunciamientos en México. Para él es el principal problema político, que haya pronunciamientos militares cada tercer día. Y en 48 da su primera parte y en 49 continúa su crónica, y donde critica terriblemente a Santa Anna por la derrota en Texas y por haber firmado los tratados de Velasco. Y en ese mismo año de 49 introduce un poema de Manuel Carpio, también largo, lloroso, por la situación del México en 1847. Y para 1852 Galván presenta Apuntes para la historia del país, donde hace un recuento desde la salida de los norteamericanos hacia 1851, que es el año en que sale este último calendario de 52. Termino con esta ilustración, que a mí me parece muy elocuente, que es del calendario de Galván. Vemos en la parte superior a nuestra patria, en 1821, es muy chistoso cómo la representan, ¿verdad? Con penachos. Esto más bien parece árabe que otra cosa, pero bueno, es nuestra patria toda frondosa, toda vital, llena de energía, con el cuerno de la abundancia a la derecha, con todo un futuro promisorio, porque México iba a ser la gran potencia después de la independencia. Y he ahí que abajo está la patria de 1847, es la mujer que está desbarrancada, desarrapada, cayendo en caída libre, ¿verdad?, al vacío, y las armas y los recursos y todos se están yendo hacia las profundidades. México está destrozado. Y del cuerno de la abundancia se pueden leer dos leyendas, una que dice préstamos y otros sueldos. Cualquier semejanza es pura coincidencia y son los grandes progresos de la República Mexicana. Con esto quiero terminar únicamente pues reiterando, por un lado, cómo este material, estos calendarios que nos ha mostrado el compañero, estos que yo les he mostrado a ustedes, son una fuente para la historia. De hecho, yo los he utilizado como fuente para la historia, pero también son objeto de estudio en sí mismos, por su formato, por su tipografía, por sus editores. Entonces, tiene la doble función, ser una fuente para la historia y un objeto de estudio. Por otro lado, y desde luego en esta biblioteca hay un excelente acervo, yo varios de estos materiales los obtuve aquí, entonces recomendarles que vean la colección de calendarios que tiene esta excelente biblioteca. Y por otro lado, el fondo de Luis G. Cuevas, que es maravilloso, tiene una guía excelente y nos da cuenta de muchos aspectos de su vida política y de su vida cotidiana, de todos estos hechos que a él le tocó vivir. Ni más ni menos, él fue firmante del Tratado de Guadalupe Hidalgo. Entonces, es muy, muy interesante y no me queda más que recomendar que por favor vean este fondo de Luis G. Cuevas y conozcan estos calendarios, que son una curiosidad, que aparentemente no dicen mucho, pero aquí vemos la intencionalidad didáctica de estos editores, de estos hombres que les tocó vivir la tragedia y que quisieron dejar testimonio de los hechos
para que los mexicanos no siguieran repitiendo las mismas tonteras que habían hecho antes. Con esto termino. Muchas gracias.